Buenos días, mis amados hermanos. Señor les bendice. La gracia y la paz sea sobre sus vidas. Qué bueno que nos acompaña. Sea bienvenido. Estamos aquí iniciando el estudio de la palabra del Señor. Y usted se va a regocijar en esta mañana. Va a recibir bendición de parte de nuestro. Sea bienvenido. Qué bueno que está aquí con nosotros. El tema de hoy es amor a la palabra. ¿Sí? Y bueno, eh, puse aquí en la lectura de Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Y mire cómo nos dice aquí la palabra. Es algo que el día de hoy el Señor nos está mostrando, nos está llamando. Dice el versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. De oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor. No la hallarán. Y no la hallarán. Yo quiero preguntarle, mis amados hermanos, aquí presente y los que nos están acompañando a través de esta transmisión, ¿tiene usted su Biblia a la mano? ¿Tiene usted su Biblia? Algunos la tenemos así físicamente impresa en papel, otros la tienen en el celular, en la tablet, ¿sí? Pero yo quiero en esta hora desafiarlo, comprometerlo con el Señor, no con el siervo, con el Señor, no con el hermano, no con la hermana, sino con el Señor. Comprométase con el Señor. Mire, aquí Amós profetizó que escasearía la proclamación de la palabra de Dios y que la gente la buscaría sin encontrarla para saciar su sed espiritual. ¿Existe tal carencia del mensaje divino en nuestro tiempo? No, la palabra está a nuestro alcance. La palabra está a nuestro alcance, pero no la estamos utilizando adecuadamente. Por eso en esta mañana hay un desafío para la iglesia. No nada más para Monte Sión, sino para la iglesia universal. En la mayoría de nuestros países encontramos una buena existencia de Biblias elegantes, rústicas, de todo tipo de impresión. Sin embargo, muchos no disfrutan de este tesoro provisto por Dios y no dedican tiempo a leerla. No dedican tiempo a leerla. Debido a ello se debilitan por falta de este alimento espiritual. Cuando no tenemos este alimento, estamos débiles. Es como el alimento físico, si usted no come, está débil. En otras palabras, no comen porque no quieren. Usted tiene ahí el alimento y a lo mejor saliendo de aquí va y lo mete ahí a la alacena al librero y ahí lo deja. Y la próxima semana, ay, ¿dónde dejé mi Biblia? No se alimentó durante una semana o tal vez 15 días o un mes, porque hay cadochos, ¿verdad? Hay meseros. ¿Por qué meseros? Cada mes. Pero mire, la pregunta es, ¿cómo responde usted a la bendición de poseer una Biblia y poder leerla o escucharla?
porque hay audio. Anteriormente había cassettes para escucharla. Ahora hay CDs, hay tablet, hay celular, hay infinidad de cosas para estarla leyendo, estarla escuchando. La pregunta, ¿está agradecido por este privilegio? ¿Le da gracias a Dios porque tiene una Biblia, porque la puede leer, porque la puede escuchar, porque puede sentir la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dio gracias al Señor por la oportunidad de recibir más de su palabra de la que puede digerir? ¿Le ha dado gracias? Le damos gracias, Señor, gracias por este día. Gracias porque puedo abrir los ojos, porque tengo vida, porque te tengo a ti, gracias. ¿Qué tan frecuente comparte con otras personas este refrigerio espiritual? Hay grupos que tocan a la puerta y le dicen, es que usted está de acuerdo con lo que dice aquí la palabra. ¿Qué piensa de esto? Y lo cuestiona. Me pregunta. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo nos pasamos en abrir la palabra y leerla? El día de hoy es un desafío para nosotros. Quiero que usted se comprometa con el Señor. Y que a partir del día martes, ¿por qué el martes, hermano? Porque es día primero. Vamos a comprometernos todo ese mes de estar leyendo la palabra. ¿Qué le parece? Tome el horario que a usted quiera, que a usted le acomode. ¿Por qué le digo que este próximo mes? Porque muchos ya no van a la escuela, ya no se va a apresurar. Ay, es que tengo que llevar al niño, es que lo tengo que preparar, es que voy por él. Comprométase con esto. Mire, ahora abra su Biblia ahí en Nehemías capítulo 8. Fue Amós 8, ahora Nehemías 8. Aquí le quiero leer del versículo 1 al versículo 12 para iniciar, para entrar en materia. ¿Sí? Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. El mes séptimo, para ellos era el mes séptimo. Nehemías capítulo 8. Bueno, fue el último. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, dice. ¿Sí? ¿Sí está bien? Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de la... Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. ¿Está correcto? De Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El mes séptimo estaba por cumplirse una celebración, una festividad del pueblo de Israel, la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Pero aquí dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello,
y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odaías, Maasías, Elita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura, la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuánto tiempo tardó Esdras en leer la palabra? El líder religioso del pueblo en ese tiempo era Esdras, quien había dirigido otro regreso a la ciudad. Acuérdense que regresaron del exilio en Babilonia, de la captura más bien, ¿sí? Algunos años antes que todavía estaba en Israel, cuando Nehemías administraba el proyecto de construcción. Nehemías empezó a restaurar ahí Israel, los muros y el templo. Esdras estaba interesado en algo más que el aspecto material. Recuerden, mire, hay el libro de Esdras y el libro de Nehemías, y es la historia de los que regresaron de Babilonia. Aquí, pues uno tenía la comisión, el deseo de restaurar el pueblo materialmente, pero Esdras estaba interesado en algo más. La condición de los corazones era de mayor importancia que la de los muros. Para Esdras era interesante esto, y él había estado pidiéndole al Señor que el pueblo se humillara, buscara de Dios. Dos características claves de cualquier avivamiento espiritual se manifestaron en este tiempo. Dos características. ¿Cuál? La proclamación de la palabra de Dios. La otra es interés por parte del pueblo. Aquí es algo que Dios movió al pueblo, porque dice que y se juntó todo el pueblo en el versículo 1, porque dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, o sea, habían regresado ya del cautiverio. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Este libro de la ley se la encontraron ahí en los escombros que estaba de el templo. Y le pidieron el pueblo. Aquí dice que el pueblo y juntó
Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas, y dijeron a Esdras que trajese el libro para leerlo. Entonces, en Nehemías se describe la confirmación del pacto. En el versículo 13 dice de Nehemías 8, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. La confirmación del pacto antiguo y la renovación espiritual que resultó. La gente fue movida a acatar su compromiso con el Creador. Se comprometieron con el Señor y sus mandamientos. En primer lugar, hacía falta que aceptaran ser sumisos a la autoridad del Señor, el Dios del pacto. Esta era la necesidad básica. Allá en Nehemías capítulo 13, versículo 15, ahí leemos, último versículo de Nehemías, versículo 13, perdón, versículo 15, capítulo 13, versículo 15, ahí nos narra, dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué se refiere esto, mi hermano? A que no tenían en cuenta el día del Señor. Hacían sus actividades. Mire, mis amados hermanos, algunas veces, por necesidad, nosotros tenemos que trabajar el domingo, día del Señor. A mí me sucedió. Gracias a Dios hoy puedo estar de tiempo completo. Pero anteriormente salía yo de trabajar de sábado a domingo, trabajaba en la noche, en otras ocasiones entraba yo los domingos en la tarde. Pero saliendo de la iglesia, aún desvelado, saliendo del trabajo, yo llegaba a la iglesia. O saliendo de la iglesia, me iba al trabajo. Pero yo deseaba estar en la iglesia, recibiendo del Señor. Algunos no pueden, mi hermano, estoy de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer un esfuerzo por tener esa relación con Dios a través de la palabra. ¿Sí? Ellos fueron amonestados por dejar el día del Señor, dice el versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Ya estaban haciendo su vinito. Y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Saben qué hizo este varón? Mandó a cerrar las puertas. Acuérdense que Jerusalén estaba rodeada de muros y había puertas. Entonces, había también de otros pueblos que llegaban a vender ahí. Venían de Pachuca, de Texcoco, de Puebla, a vender sus cositas en días de reposo. Y pues se distraía el pueblo. Por eso los amonesté. Dicen aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares y que traían y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Recuerden que en la ley decía que el séptimo día era día de reposo al Señor y que no se tenía que hacer ninguna actividad. Y ya el pueblo lo había olvidado todo eso. Habían dejado de tomarle importancia al día de reposo, el día del Señor. Y aquí los amonesta.
El punto de partida para lograr la transformación del pueblo de Dios es su palabra. Les repito, el punto de partida para lograr la transformación del pueblo de Dios es su palabra. El punto de partida para transformar a la nación de México es difundir la palabra. Ese es el punto de partida que tenemos nosotros para difundirla, para llevarla a cabo, para que cambie todo esto que estamos viviendo. El pueblo pidió a Esdras que trajera la ley de ellos. De ellos surgió la idea, no del siervo de Dios. Fueron y le dijeron: Esdras, trae el libro de la ley. No había como en este tiempo la tenemos a la mano. Eran rollos escritos que se encontraron ahí. Y Esdras lo tenía. ¿Qué dice la palabra que era Esdras? Escriba. Era un escriba. ¿Qué características tenía ese escriba? Lógico que sabía leer y escribir. ¿Sí? Pero les voy a decir cómo andaba Esdras. Su vestimenta de ese tiempo. Pero aquí en la cintura traía el tintero. Traía ahí su frasquito de tinta, su pluma, la mano, para mojar la pluma con la tinta, escribir. No sé si usted experimentó alguna vez escribir con una pluma de ave. Yo buscaba el guajolote y le arrancaba la pluma, la cortaba y empezaba yo a escribir. Después, pues con el manguillo de las plumillas, tengo plumillas todavía de la escuela donde yo escribía. Así andaba este hombre, el escriba. Ustedes vean ahí las narraciones de la Biblia y traía su tintero para escribir. Era una persona culta. ¿Sí? Pues mostraron interés. Después de 14 años de intentos infructuosos por parte de Esdras para que se volvieran a Dios y lo siguieran. Este había dado ejemplo de paciencia, de fidelidad y obediencia, y había esperado y orado por ello durante todo ese tiempo. Si leemos la palabra de Esdras, vemos cómo él era su interés de que oyeran, de que supieran la palabra. Cuando iniciamos la lectura de Nehemías, mire, ¿cuál es la actitud de tanto de Esdras como de Nehemías? El inicio de Nehemías dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. O sea, estaba en cautiverio, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ese, con lágrimas estaba orando este hombre, pidiéndole perdón al Señor. Se puso de intercesor por el pueblo. Y mis amados, hemos pecado contra Dios. Como nación hemos pecado contra Dios. No hemos tomado en cuenta a Dios. Critican a los gobernantes porque hablan de Dios y luego ponen la ley, la Constitución por delante, sin pensar que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios lo hacen a un lado. Ha habido siervos en el gobierno que están trabajando y que habla de Dios y lo tachan de religioso. Pero Dios los pone por alto. El proceso de avivamiento empezó con oración. Dice Nehemías ahí en el capítulo 8, versículo 6. Ahí está diciendo el Señor a través de este hombre. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Tenemos un Dios grande, mis amados hermanos, un Dios todopoderoso, un Dios que aún en su poder tiene misericordia de nosotros. Le duele cómo está nuestra nación, le duele cómo está nuestra gente. Pasó la pandemia, ¿y qué pasó? Como si nada. A mucha gente murieron sus familiares. Le tenían más miedo a la pandemia que al Señor. Vino a perjudicar aquí. Enciérrate. Guárdate. Y hasta surgieron problemas en el seno familiar porque no se soportaron los unos a los otros en la casa. Hubo violencia familiar. ¿Por qué? En lugar de que esas casas estuvieran clamando al Señor. ¿Cuántos de nosotros no recibimos el mensaje del pastor y vamos a orar, mis amados hermanos? Está enfermo, está contagiado, tiene el virus, tal hermano, tal persona, tal familiar. Señor, clamamos por la sangre preciosa, limpia, trae sanidad a estas personas. Veíamos los números en las noticias. ¿Cuántos se murieron? Miles. ¿Cuántos están contagiados? Millones. A nivel mundial, ¿cuántos? ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Como si nada, como si no hubiera pasado nada, mis amados hermanos. Por eso un avivamiento debe de empezar con un proceso de oración. Aquí empezó con eso. Esta les despertó la esperanza de que Dios hiciera algo en medio de ellos, que los moviera. Es probable que la oración del pueblo fuera reflejo de la que Esdras se elevó en esa ocasión. En el capítulo 9, versículos 5 y 6, miren cómo dice aquí en Nehemías.
Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asbanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantados. Estas personas estaban sirviendo al Señor. Por eso las menciona aquí. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Empezó a alabar y adorar al Señor. Sí. Elevó esta oración. El segundo paso que dieron para restaurar espiritualmente a los escogidos fue dando lectura a las escrituras. Lee la ley, Esdras. Ven y léenos. Durante 5 horas escucharon atentamente. Y luego a veces 1 hora. Ya estamos desesperados. Mire qué precioso tiempo nos ha dado el Señor para alabarle. Él recibe esa alabanza, pero también quiere darnos de su palabra. El propósito de Esdras era enseñarles la palabra santa. ¿Por qué menciona estos nombres aquí la palabra del Señor? Que dice, luego se levantaron sobre la grada los levitas, Jesúa, Bani. En el capítulo 8 está diciendo, en el versículo 6, perdón, en el versículo 4 del capítulo 8 de Nehemías, dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, ¿sí dice? Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y empezó a leer, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra, y los levitas, fíjese, y los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Ananán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Estaban ahí escuchando la palabra, pero a lo mejor no entiendo por qué dice así. Y entonces cualquiera de estos se acercaba de los levitas a decirle, y dice aquí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Silencio absoluto. La gente estaba ansiosa de escucharla. Y es probable que nada más tuvieran un ejemplar de la ley. Por eso era necesario que le diera lectura pública, porque no la tenían disponible en sus casas para estudiarla como nosotros la teníamos. Esdras estaba decidido, quería comprender la voluntad de Dios, obedecerle y enseñarla a otros también. Dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Pues porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Inquirir es estudiar, buscarle ahí el mensaje, y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si leemos primero Esdras, vemos cómo después viene Nehemías a realizar lo que estamos
en esta mañana recibiendo. Como escriba, su misión era explicar la ley. Es interesante que no les pidió que hicieran algo que él no estaba dispuesto a hacer. Si yo les pido algo, pero yo no estoy dispuesto a hacer, estoy mal. Por eso nos vamos a comprometer de la lectura. Tome el tiempo que quiera de horario, pero dispóngase a leer la palabra del Señor. Si quiere empezar por los evangelios, si quiere empezar por el Pentateuco o los libros de historia, por donde usted quiera leer la palabra, pero complétela. Si quiere leer los salmos, empiece por los salmos. Si quiere leer proverbios, lea proverbios. Durante todo este próximo mes, vamos a comprometernos, mi hermano. Él estaba comprometido personalmente en conocer y hacer la voluntad divina. Su entusiasmo era contagioso y lo transmitió a todos. El tercer paso que se dio para lograr la consagración espiritual fue la exposición de la misma palabra santa, de manera que todo el mundo pudiera entenderla. Por eso estaban ahí los levitas, para apoyar. Un levita tenía que saber de la ley de Moisés. Las 30,000 personas que estaban ahí permanecieron bajo los rayos calcinantes del sol, escuchando con atención. Consideremos que no contaban con el micrófono, con el amplificador. Así que estaban atentos. ¿Sí? Estaban atentos. ¿Hasta dónde le tocó? Pues hasta atrás, pero estaba yo oyendo. Y estaban ahí las demás personas escuchando. Es evidente que su deseo de escuchar la palabra divina era enorme. Era enorme. Porque estaban escuchando la palabra de Dios. Estaban escuchando la voz de Dios a través de su siervo. Querían saber lo que Dios había dicho. Su hambre resultó en una renovación espiritual. La palabra del Señor nos lleva a lo espiritual. ¿Cómo le da usted importancia a la palabra cuando la lee? Hay algunos hermanos siervos del Señor, terminan de leerla y le dan un beso a la palabra, porque es palabra de Dios. La amo la palabra, amo tu ley, dice el Salmo. Le voy a decir de un testimonio de un hombre que resultó herido en una explosión. ¿Se acuerda de la explosión de San Juanico? No sé si cuántos alcanzaron a escuchar o ver. Nosotros aquí estamos en un edificio, oímos la explosión, yo volteé hacia allá, se veía la llamada. Este hombre sufrió una explosión, su cara quedó completamente desfigurada, perdió la sensibilidad en ambas manos y la vista. Como sabía él que algunos leen la Biblia por medio del sistema Braille, pidió que le trajesen una de ellas, pero pronto se dio cuenta de que las puntas de sus dedos tampoco le servían porque se habían dañado los nervios. Esas Biblias, ¿cómo se llama la película? El libro de Eli. Él cargaba esa Biblia. Y leía la Biblia. Y así, los que no ven, estos son sus ojos. Este hombre se dio cuenta que no podía leer la Biblia, pero él descubrió que la punta de su lengua todavía tenía sensibilidad. La punta de su lengua.
y era capaz de sentir las letras alzadas y aprendió a leer braille, la lengua. Para cuando se escribió su historia, ya había leído toda la Biblia, más de 4. Yo creo que hasta el sabor de la lectura anterior igual, ¿verdad? Porque yo me imagino, pues, que tenía eh, saliva, la estaba leyendo la lees tú, mi amado hermano. ¿Qué deseo tienes de leerla? ¿Cuánto deseo? La tenemos a la mano. La puedes escuchar ahí en tu celular, le pones el audio y la estás escuchando. Mucha gente va con sus audífonos y está bailando y el reggaetón y chavos que cantando en el carro. ¿A poco no has visto chavos así? Los ves ahí caminando y va hablando solo, no, va cantando ahí. Pues así pone la palabra. ¿Cuánto te puede llevar un tiempo de leer un capítulo? ¿Sí? ¿Estás comprometido con el Señor? ¿Quiere hacerlo? ¿Sí? Dios. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Le voy a resumir lo que ahorita vimos. Primero, fueron ellos los que tomaron la iniciativa de solicitar la lectura de la palabra de Dios. Segundo, manifestaron reverencia ante la palabra de Dios. Esto se tiene que hacer con reverencia. ¿Sí? Tiene un lugar ahí exclusivo para su palabra. Que no sea un adorno nada más, sino sea un lugar privilegiado ahí en su hogar para leer la palabra. Y voltee y vea, oh Señor, gracias porque me hablaste. La pone ahí en el salmo que a usted le gusta, el salmo que le ha hablado el Señor. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus estatutos. Ahí la pone. Lo leyó todo en un tiempo, pero Señor, ¿qué me dijiste? Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. ¿Le ha hablado el Señor a través de la palabra? ¿Hay una promesa? El Señor la va a cumplir, mi amado hermano. La va a cumplir. Tenemos que tener ese interés de buscar la palabra del Señor. Permanecieron tranquilos, sin moverse de su lugar, y escucharon con atención. A lo mejor ahí está su hijo, su hija, su abuelito, su abuelita. Cuando yo le estuve leyendo la palabra a mi padre en el hospital, me dijo, ¿por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta sangre? Son juicios. Enemigos que quisieron invadir el pueblo de Dios. Y tenía yo que explicarle un poco más de la lectura. Pero estaba atento cuando dijo, y yo dije, así está escuchando, sí está entendiendo. Y los niños también. Los niños también. ¿De qué tamaño era Goliat? Pues era enorme. Si tú empiezas a leer el libro de Reyes, te vas a encontrar historias hermosas. Se te van a quedar, mi amado hermano. Por eso nos comprometemos en este mes. Leer la palabra. Tener ese tiempo. No leerla cada tercer día o en la noche. Vamos a leerla a diario. ¿Sí?
Ellos escucharon con atención. El quinto punto, se entristecieron y lloraron porque les estaba hablando Dios. Pero su respuesta no se limitó a las emociones, también obedecieron. También obedecieron. ¿Quién obedece? ¿Quién obedece? Pues obedece. Todos se regocijaron porque comprendieron la voluntad de Dios. Y por último regresaron otra vez para recibir más conocimiento. Volvieron a decirle, vuélvenos a leer la palabra. Mire cómo Esdras les dice en el versículo 12, perdón, Nehemías 8:12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Que les habían enseñado. Pero cuando ellos les dijo Nehemías, perdón, luego les dijo, id comed grosura en el versículo 10. ¿Quieres poner 8:10? Luego les dijo, id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Se trata de compartir, de llevarle a los necesitados, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, no estés triste, mi amado hermano, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es vuestra fuerza. El Señor se goza en nosotros. ¿Sí? Y esa es nuestra fuerza. El Señor se goza. ¿Por qué se goza el Señor? Porque hay obediencia. ¿Te pones contento cuando te obedece tu hijo? Claro que sí. Dices, ay, sí lo hizo, ¿no? No como el que dijo, lo voy a hacer y no lo hizo. Sí, el Señor se goza, pero el gozo del Señor es nuestro. Yo quiero que usted, mi amado hermano, mi amada hermana, amigos que nos están acompañando, están recibiendo la palabra, comprométase con. ¿Qué libro quiere empezar a leer? Ahí menciónalo, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Quieres leer el Evangelio de Juan? Ponle ahí una notita en tu libro, en tu cuaderno. Es lo que tú quieras comprometerte, no lo que yo te diga. ¿Sí? Yo quiero que tú te sientas con esa confianza de decir, como el pueblo le dijo a Esdras, léenos la palabra. ¿Qué libro quieres leer? A lo mejor tienes mucha curiosidad por leer primer libro de Reyes. ¿Sí? Pues ponle ahí, primer libro de Reyes voy a leer, iniciando agosto. Voy a leer los evangelios. Mateo empieza a leer. Voy a leer las cartas más chiquitas. ¿Cuáles son las cartas más chiquitas? Tercera de Juan, Judas, Filemón, Tito. ¿Sí? Y de los profetas, Joel, Jonás. ¿Cuál quieres leer? ¿Sí? Vamos a ponerlo en las manos del Señor.
¿Sí? Hemos estado leyendo las doctrinas en la carta a los Hebreos. ¿Quieres comprometerte también a seguir estudiando esas doctrinas? Ahí tienes ya impreso, vuélvelas a leer en este tiempo. Cierra tus ojos y dile al Señor en esta mañana: Señor, estamos escuchando de tu palabra, como tu pueblo, Señor, deseó escuchar tu ley. Y así, Señor, en esta mañana queremos comprometernos contigo, Padre, de tener esta lectura. Que nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea siempre, Señor, en este tiempo que vamos a tomar para estar leyendo tu palabra, estarla estudiando. Esperamos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que tú nos muestres, Señor, aquellos secretos que tú tienes, Señor. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, porque no hemos hecho conforme a tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, queremos rogarte por nuestros seres queridos, pero también queremos llevar a cabo este compromiso. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, que este tiempo que pasemos en lectura sea el más adecuado. Dios, aquí estamos y te damos gracias, porque tú escuchas nuestras necesidades. Tú escuchas, bendito Padre, nuestros anhelos. Por eso en esta hora te damos. Bendito sea. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a los hermanos que nos están acompañando. Que ellos también, Señor, puedan llevar a cabo este compromiso. Te damos la gloria y la honra, porque tú estás con nosotros. Gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos transmitiendo los días miércoles a las 7 de la noche y seguimos transmitiendo los domingos después de la alabanza y la adoración, después de los estudios que estamos llevando a cabo. Bendiciones, mis amados hermanos.